pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas. A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Muy buenas tardes, bienvenido a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que ven el capítulo de hoy. Hoy estaremos conversando con el pastor Patricio Curinao. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Muy bien, Marlene. Contento nuevamente de estar acá por segunda vez. Sí. Es un privilegio que el Señor solamente me honra y gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Claro, la primera vez usted vino y estuvo cantando. Bueno, usted tiene varias canciones como salmista, varios discos. Estuvo compartiendo con nosotros y también de su testimonio como familiar. Y de hecho, a raíz de eso quedamos que viniera una segunda vez porque en base a su testimonio, que de hecho yo creo que es importante que comentemos un poco a las personas lo que ocurrió, vamos a hablar el capítulo de hoy, que hoy vamos a hablar cómo vivir una pérdida. Así es. Lo dijiste muy bien. Yo creo que hay algo que como pastor me ha tocado no solo experimentar ante la, entre comillas voy a decirlo, la pérdida de nuestra hija. La verdad que desde el punto de vista existencial, humano, uno le dice pérdida cuando un ser querido muere o cuando algo trascendente ya no está, ¿ya? Pero en el caso nuestro como familia y como pastores, no miramos a la salida de Cote de este mundo como una pérdida, porque somos personas de fe, lo vemos como una partida. ¿Por qué? Porque ella sabemos dónde está, y está ganada, ella no tiene ningún temor, ni nosotros debemos tener ningún temor de que ella vaya a sufrir algo más, porque ya definitivamente está con el Señor. Y eso es una gran ganancia para un padre, para una madre también. Así es increíble este testimonio en realidad, porque no fue hace mucho tiempo lo que ocurrió, y bueno, su hijo, ella era muy joven, era una adolescente. Cote tenía 13 años cuando, por el accidente que compartíamos la vez pasada, ¿cierto? Dejó este mundo, que soberanamente el Señor se la llevó, ¿ya? Nosotros tenemos esa convicción que viene básicamente no de tratar de acomodar una experiencia, sino que viene de lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a las partidas que experimentamos los creyentes, los hijos de Dios. En un accidente Cote murió, ¿ya? Y eso nos introdujo a nosotros en una experiencia muy dolorosa, muy profunda, una experiencia, Marlene, que no es para superarla en la vida. Yo creo que es un error cuando alguien nos dice, frente a situaciones como esta, que tenemos que superarla. La verdad es que no hay ninguna parte de la Escritura en que diga que nosotros tenemos que superar por lo menos este tipo de experiencias, pero sí atravesarlas, porque nos habla de valles, y los valles no son para superarlos. Los valles son para atravesarlos. Claro, qué importante es eso. O sea, bueno, hay tantas personas que han vivido experiencias similares, Así pero es bueno que podamos conversar de esto porque muchas veces no sabemos cómo enfrentarlo, cómo vivir este proceso. Por eso, pastor, me gustaría partir preguntando ¿qué le cuesta más a las personas cuando sufren una pérdida o la partida de un ser querido? Bueno, estamos basando nuestra conversación en lo que sucedió a nosotros con Cote, que fue una pérdida y una partida, ¿cierto? Sí. Pero en la vida hay muchas pérdidas. Sí. ¿Ya? Dijimos la vez pasada, y perdonen que diga esto, pero lo voy a volver a recordar. Sí, es bueno. En la vida no solo hay muertes de seres queridos, sino que hay muertes de otro tipo. Hay muertes de un matrimonio a través de un divorcio. Hay muertes, por ejemplo, de un matrimonio, una familia que espera a su hijo en el vientre y muere en el vientre. Hay pérdidas y muertes de un proyecto laboral, de la salida de un trabajo sin previo aviso, de un proyecto educacional, en fin. Podemos sumar y sumar experiencias y
Lamentablemente, nosotros que vivimos del lado occidental, por llamarlo así, nosotros no hacemos procesos para vivir ese dolor porque tratamos de escapar del dolor, a veces usando la misma fe, ¿ya? Tratamos de sacudirnos de esa experiencia que nos provoca dolor, cuando Dios, a través de esa experiencia y a través de ese dolor, va produciendo en nosotros, en la medida en que nosotros nos acercamos y tenemos la palabra de Dios a nuestra mano, va haciendo que la presencia de Cristo, el carácter de Cristo se forme en nosotros, justamente cuando el cincel y el martillo están golpeando nuestra mente y corazón. Es tan importante vivir esos procesos porque efectivamente Dios trabaja nuestro carácter y nuestro propósito muchas veces forjado a través de estos procesos. La verdad es que el cristiano le tiene miedo a los procesos. Sí. No soy un héroe en este aspecto. Dios me introdujo en un proceso no esperado, ¿ya? Pero por general los cristianos a veces rechazamos los valles, como la Escritura lo dice. Rechazamos estar en un foso de leones, rechazamos estar en un horno de fuego. No queremos vivir la fe así. Y resulta que la fe, por lo menos la Escritura en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, por cierto, nos habla de personas que desarrollaron su fe no cuando estaban en la cúspide, ni en una montaña, ¿cierto?, sino justamente cuando estuvieron en una cárcel como Pablo y Silas, José, ¿cierto?, 13 años en un pueblo que ni siquiera conocía, en fin. No debemos escapar de los procesos, al contrario, debemos atravesarlos mediante la fe. Y entonces, en su opinión, en general nosotros podríamos decir que estamos preparados para las pérdidas, ya sea en todo ámbito, un ser querido, usted como decía, matrimonio, un trabajo. Mi opinión como pastor, y de acuerdo también a esta experiencia y en mi calidad de pastor ya por más de 20 años, yo creo que no estamos preparados para las pérdidas, de cualquier tipo. Porque el mundo occidental en que vivimos nos ha enseñado a tener éxito. Nos ha enseñado a la realización, nos ha enseñado que tenemos que ganar y siempre ganar, ganar, que es una filosofía que tiene también un trasfondo humanista, ¿ya? En donde la idea es que nosotros tengamos éxito y a veces ese éxito significa pisotear la cabeza de otro, ¿ya? Entonces no estamos preparados para vivir pérdidas fundamentalmente, porque también desconocemos principios de la Escritura, en donde Dios se vale de pérdidas. Porque mira, pensemos en esto, los cambios de la vida son dolorosos, Sí. pero siempre, ¿y sabes por qué son dolorosos? Porque hay una pérdida de algo. Siempre que hay un dolor en un cambio es porque algo estás perdiendo. Entonces, a veces nos enfocamos también muy mal solo en la pérdida y en el dolor, pero no pensamos de que eso nos va a llevar a una ganancia mayor. Claro. O sea, quizás ninguna vid o ninguna parra le gustaría que la podaran, ¿cierto? Y así tuviese voluntad, por llamarlo así. Pero el labrador sabe que tiene que podarla, ¿para qué? Tiene que provocarle un estrés, tiene que provocarle un dolor. Si esa podada, la planta la resiente. Pero ¿para qué lo hacen? Para que lleve más fruto. Y su fruto sea más comible, más degustado. Que es bonito y saber que realmente uno no se queda en un proceso, sino que uno va a salir de ese proceso y va a traer fruto. Sí. Entonces es bueno saber, o sea, estamos a lo mejor viviendo un valle, estamos viviendo una etapa muy difícil, pero sabemos que en Dios eso no es eterno, solamente tiene un tiempo de duración, un fin y que viene algo nuevo. Es que Dios está escribiendo una historia. Así es. Está escribiendo como si el escritor estuviese haciendo un libro. No podemos quedarnos en un solo capítulo de la vida. Pero la tendencia, Marlene, es que los duelos por las pérdidas o partidas a veces no se llevan bien, se llevan mal o no se llevan. Y eso produce en la vida del creyente y de la persona en general una como visión negativa de la vida y en algunos casos somatizan con enfermedades. Sí, y eso es verdad. Alguien dijo una oportunidad que fue el pastor Rick Warren, un pastor en Saddleback, la iglesia Saddleback en Los Ángeles, California. Él dijo que gran parte de las personas que están en las clínicas o en los psiquiátricos se sanarían si volvieran a vivir el proceso de duelo correctamente. Es tan importante vivir esto en forma correcta. Sí. Entonces, en su opinión, bueno, ¿Dios está detrás de cada una de estas pérdidas? Yo creo en un Dios soberano, un Dios sabio, un Dios de providencia. Yo creo que Dios, y a propósito de lo que vamos a compartir luego, Dios sabe todo lo que nos va a suceder.
sabe todo lo que nos ha sucedido y sabe todo lo que estamos sintiendo en este preciso momento. Así es. Por lo tanto, Dios no se conmueve con nada. Él no se da por enterado. Dios no dice, yo no sabía que te iba a pasar esto. Vamos a tratar de arreglar esta situación. Dios no es así. Dios tiene control y reina sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Es tan importante saber eso. Pero, pastor, ¿cómo podemos entonces manejar de mejor manera las pérdidas? Bueno, mira, en nuestro caso, a raíz de la partida de nuestra hija, cuando llegó esta experiencia a nuestra vida, con mucha honestidad tengo que decir que nosotros quedamos atrapados en el dolor. No podemos decir que desde el momento, desde el minuto 1, nosotros comenzamos a manejar bien esto, de ninguna manera. Esto fue literalmente una tragedia en nuestra vida. Nosotros luego lo interpretamos a la luz de la palabra, pero humanamente es algo terrible que nos pueda ocurrir. Y la Biblia justamente habla de cosas terribles que le puede suceder al hombre. Recordemos que el hombre es un ser caído. Cayó de la gloria de Dios, de la gracia de Dios ahí en el huerto. Por lo tanto, vive en una tierra caída que sufre, que gime incluso por la redención de los hombres, como dice Pablo a los Corintios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer frente de mejor manera a cualquier tipo de pérdida? Claro. Que por ejemplo en este momento, no sé si esa es mi cámara, parece que sí. Sí, así es. Quizás hay personas que nos están mirando que están atravesando por un divorcio. Y el dolor de esa pérdida, de ese amor de juventud, o quizás están llorando la pérdida de un niño que venía en el vientre. Sí. Estaba una ilusión tremenda, quizás tenían su cuarto arreglado para recibirle, en fin, o estás perdiendo tu trabajo en este momento, alguna gerencia, algún puesto importante, o simplemente la labor de un oficio que cualquiera sea, pero lo estás perdiendo, nadie te avisó. ¿Cómo actuamos frente a esa pérdida? Bueno, gracias a Dios nosotros recibimos un material, y tengo que transparentarlo, porque un amigo en Estados Unidos, misionero, Jim Green, al que le mandamos un saludo porque él va a ver esto, ¿ya? Él nos mandó un kit de una enseñanza justamente del pastor Rick Warren, a quien se le murió un hijo. Porque una cosa importante, Marlene, que cuando uno le pasan estas cosas, uno busca sombra. Quiere refugiarse en otro que haya vivido esto, porque uno quiere entender lo que está pasando. Y Dios se ve tan lejano, aunque está muy cerca, ¿ya? Muy próximo, pero necesitamos un referente en nuestra vida. Y Dios nos ha dado muchos referentes. Pablo era un referente para Timoteo, lo era para Tito, ¿cierto? Entonces, sí. ¿Cómo podemos vivir estas pérdidas? Y ¿sabe qué? ¿Sí? Está muy buena pensada la pregunta, porque vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Pero problema. Antes de eso, les quiero avisar a todas las personas que ven o están escuchando nuestro programa, es que el día de hoy vamos a estar regalando unos CDs del pastor Patricio Curinao. Así Gracias. que acá tenemos material. Van a estar participando 4 personas. Solamente tiene que ingresar al fanpage de Unidos, un pueblo que conquista, colocar me gusta y hacer un comentario sobre este capítulo. Y va a estar participando por uno de los CDs del pastor Patricio Curinao. Así que los dejamos invitados. Okay. Y vamos a ir entonces a una pequeñísima pausa y vamos a regresar pronto con la respuesta a la pregunta que ya planteó el pastor Patricio. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas. Recuerda que todos los meses tendremos concurso, el que será auspiciado por el Parque Nueva Jerusalén. Para participar, solo debes completar el formulario que estará publicado en el fanpage de Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Y ya estamos de regreso aquí en Unidos, un pueblo que conquista. Les recordamos que nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén, está disponible para atender cualquiera de sus consultas. Solo debe contactarle al +569 6654 1422. En ese número de teléfono o ya sea vía WhatsApp va a poder responder a todas sus consultas. Y ya regresamos con el pastor
Patricio Curinao. Hoy día estamos hablando de cómo vivir diferentes pérdidas Sí. y dejamos, antes de salir a la pausa, un concurso. Lo único que usted tiene que hacer, entrar al fanpage Unidos, un pueblo que conquista, y colocar me gusta a la publicación y hacer un comentario, y va a estar participando por uno de los CDs del Así es. pastor Patricio Curinao. Así que aproveche y no se quede fuera del concurso. Pastor, usted dejó antes de salir a la pausa una importante pregunta. Vamos a tratar de dilucidar todo lo que usted nos diga. A ver, cuéntenos cómo es mejor vivir estas etapas del duelo. Bueno, mira, nuestra experiencia, la que vivimos, como hemos dicho, muy profundamente, el dolor fue muy profundo, sigue siéndolo en una medida, pero ya con más contención de parte del Señor y también de la fe que hemos desarrollado. Pero cada pérdida tiene una conmoción. ¿Qué es lo que es conmoción? Conmoción podríamos definirlo como el golpe que hace que uno aterrice forzosamente en una situación que nunca esperó. En el caso nuestro, si pudiéramos graficar la muerte de nuestra hija, en este caso, es como un avión que se estrella a 600 kilómetros por hora. De la noche a la mañana, de un segundo a otro, todo cambió en nuestra vida. Eso se llama conmoción. Y tiene que ver con un dolor que viene de repente y profundamente. Lo bueno es que Dios no tiene conmociones, porque Dios sabe todas las cosas. Así es. Por lo tanto, Él nunca se va a sentir extrañado de lo que está pasando. Pero nosotros sí, que es una reacción protectora por lo demás, de vernos frente a una situación que no esperábamos, reaccionando con temor, con rabia, con pena. Y eso es lo primero que impacta a una persona. La conmoción puede durar a veces horas, dependiendo de la situación, o puede durar semanas o días, ¿ya? Pero no debiera ser más que eso, ¿ya? Pero luego de la conmoción es donde viene, porque ese es el impacto. Sí. Luego desciende uno, comienza el proceso, eso es lo que quiero decir. Y ahí viene la pena o la tristeza. Ahí se comienza a vivir cuadros de mucho llanto, dependiendo, insisto, de la situación. En el caso nuestro, el llanto era totalmente legítimo. Claro. Y era un llanto que no tenía control por los primeros meses. Pero Dios, aquí sí que Dios, a diferencia de la conmoción, que Él no se conmueve por nada, en el sentido de que nada lo saca de su sitio, porque Él sabe todas las cosas y las está permitiendo. En la pena y la tristeza, sí Dios comparte con nosotros porque es una emoción que Él también tiene. Recordemos que Jesús, cuando se enteró de la muerte de Lázaro, dice la Escritura que Él lloró. El versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. ¿cierto? Es Jesús lloró. Y no solamente eso, ahí se conmovió cuando vio a sus hermanas llorar y cuando vio a la gente llorar, porque la gente amaba a Lázaro y se conmovió. Se conmovió ante la tumba de Lázaro cuando fue justamente, sabiendo incluso Marlene que Él le iba a resucitar. Y lloró igual y se conmovió igual. Dios se conmueve en ese aspecto con nosotros. No sufre conmoción, pero sí coopera con nosotros en nuestra tristeza, ¿ya? Luego de la pena y de la tristeza viene la lucha. Y la lucha es característica del ser humano caído. Recordemos un personaje del Antiguo Testamento, Jacob. Jacob era un hombre que luchó con su familia, luchó con su hermano incluso al nacer. Sí. Porque iba trabado, ¿cierto? Se atrabó, no sé si al calcañar de su hermano se trabó. Entonces, siempre luchó con su padre, luchó con su madre, luchó con su hermano Saúl, luchó con su suegro, siempre estuvo luchando, hasta luchó con el ángel. O sea, y ahí ¿Cierto? fue cierto. Siempre quiso algo más, Sí. ¿ya? Entonces, la lucha es propia de nosotros y cuando estamos en una etapa de dolor, comenzamos a luchar con Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tú permitiste esto si eres Dios? ¿Por qué yo tuve que vivir esto? Entonces, esa lucha que tiene pena, por cierto, que tiene un grado de conmoción todavía, pero a veces también tiene matices de incredulidad, pero es que el dolor a veces es muy profundo. Sí. Y Dios nos está escandalizando por eso. Nunca Dios se escandaliza. Así como no tiene conmoción, tampoco se escandaliza. Y esto da lugar, después de la lucha, ¿cierto? Porque ¿cómo manifestamos la lucha nosotros? Quejándonos, dudando y a veces aislándonos. Y es propio de una pérdida, es propio de una partida, que muchas veces la gente se va de las iglesias. Entonces nosotros manifestamos la lucha de esta manera, como lo acabo de decir, quejándonos, dudando y alejándonos del entorno, porque vemos que nadie nos interpreta, nadie nos entiende. Y eso pasa en las iglesias también, ¿ya? Ahora, eso da lugar a otra etapa. Hemos hablado de tres.
conmoción, pena, tristeza y lucha. La cuarta es la rendición, es cuando ya yo comienzo a aceptar lo que me pasó. Empiezo a aceptar lo que Dios permitió, como dijo David, y lo voy a leer textualmente. Dice así: ayuné y oré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que el niño ha muerto? Es la experiencia de David cuando el hijo que tenía con Betsabé muere, ¿ya? Entonces, ¿qué hace él? Lo acepta, porque luego dice que él se para, come, se cambia de ropa, va al templo y adora. O sea, eso quiere decir que comienza a rendirse. Es una etapa importante, porque esa etapa luego da lugar a la santificación. O sea, Dios comienza a apartar tu experiencia, a purificarla, a darle un sentido escritural, donde tú dices, ok, esto que ha ocurrido es porque Dios lo permitió. Por lo tanto, no voy a rechazar lo que Dios está permitiendo en mi vida. Y cuando yo acepto eso, la santificación, que Dios aparta mi experiencia para la gloria de Él, entonces viene la última etapa, Marlene, que es el servicio, en donde todo lo que he vivido, conmoción, pena, lucha, rendición, santificación, se transforma en servicio. Ahora, otras personas, como yo estoy aquí, y ustedes están escuchando, le está sirviendo lo que Dios me permitió vivir. Y es la parte final de todo el proceso, cuando ya mi experiencia les puede servir a otros. Qué increíble. Es tan importante saber todas estas etapas, porque es verdad, muchas veces cometemos el error de no querer vivir el proceso, y tratamos de saltar a lo siguiente, pero después tenemos algo no vivido y finalmente, como no vivimos el proceso, nos quedamos pegados en esto. Y tú lo has dicho muy bien. ¿Por qué? Porque ¿cuál era mi pregunta en el momento de lo que yo vivía? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿En qué parte del dolor estoy? ¿Estoy saliendo o estoy pegado o recién estoy al comienzo? Claro. Y eso ya me hacía sufrir más junto a mi familia. Pero cuando el Señor me mostró esto, por gracia, y ahí veo el amor de Dios, yo pude decir, ok, yo estoy aquí. Y el Señor me está llevando hacia allá. Entonces, yo creo que esto es muy útil. Es una herramienta que, a propósito, está a disposición de todos los pastores, líderes, de aquellos que trabajan en consejería. Si ustedes quieren tener un taller, por ejemplo, de esto en su iglesia, yo estoy totalmente dispuesto. Pero si hay algún hermano que está viviendo y lo necesita ya, bueno, puede escribirme a mi correo o puedo dejar mi correo y le podemos enviar este material también. Sí. ¿Cuál es su correo, pastor? pcurinaoruiz@gmail.com. Y lo bueno es que no solamente está disponible su correo, sino que también, si deciden escribirle, hay otra forma, que es a través de su Facebook, por un mensaje interno. Ajá. Y pueden comunicarse con usted. Es tan bueno porque, claro, esto es un material bien extenso que usted, la verdad, hizo una pincelada de todo para que pudiéramos entender, pero esto lleva mucho más tiempo. Sí, exactamente. Entonces es súper importante poder tratar de entender cada etapa. Entonces es interesante o ya hacer un taller o poder entender y tener acceso al material. Es que el taller también provoca sanidad para los que lo hacen. No es solamente conocimiento. Y también sirve para aquellos que no han vivido una experiencia. Si están llamados a la consejería, sería muy útil que tuvieran esto. Qué increíble entender, claro, cuántas veces, yo creo que todos hemos pasado por una pérdida, a lo mejor no de un ser querido, pero de algo, como usted decía, un trabajo, otro tipo de cosas. Y es verdad, muchas veces nos preguntamos dónde estamos parados y no entendemos, y nos cuestionamos muchas cosas. Sí. Pero es interesante entender que Dios no nos juzga al contrario, sabe que nosotros tenemos que llorar. Hay una etapa donde hay que llorar, hay una etapa donde uno también se cuestiona, pero sabemos y entendemos que todo esto es un proceso y que después de terminar este proceso, incluso de santificación, uno puede entregar a otros y ayudar a otros con esta vivencia. Pero fíjate que lo que tú acabas de decir, y para terminar, mira, te lo voy a leer también textualmente, porque Pablo lo escribió en su segunda carta a los Corintios. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones con el consuelo que Él nos da, para que también nosotros consolemos a otros. Es tan importante, o sea, es increíble, pero hay tantas personas que a lo mejor están viviendo situaciones tan difíciles, y qué bueno que hayan personas que hayan pasado estos procesos y que hayan entendido también por qué vivió este proceso. Así es. Y que personas como usted pueda ayudarnos a entender lo que estamos viviendo hoy. Así es. Sí. Contento de poder compartir no solo mi experiencia, sino lo que el Señor me ha mostrado, iluminado mi corazón y a mi familia y a nuestra iglesia.
de cómo vivir procesos de este tipo. Claro, así que lo bueno es que sabemos que está todo el material disponible, así que solo colocarse en contacto con usted. Y pastor, bueno, también usted tiene acá, esto, a mí me encantaría que nos comentara sobre este material que hizo. Bueno, este material, ahí lo mostramos, ¿cierto? Se llama Rizos de mi niña araucana. Ustedes saben que yo tengo ascendencia araucana, por lo tanto, yo despertaba a las 5:30 de la mañana todos los días llorando, ¿ya? Y yo dije, voy a empezar a escribir poemas. Y comenzaba a escribir poemas y despertaba a todos los hermanos ahora en el WhatsApp, les mandaba un poema. Luego los materialicé acá porque dije a alguna persona le va a ayudar. Y quiero leer uno, si me permite, por favor. Claro. Uno que se llama Talita Kumi. Dice así: Talita Kumi, levántate niña. Así te ha dicho el Señor, no para esta vida, sino para una mejor. Donde no hay más llanto, donde no hay más dolor, donde está tu Padre lleno de esplendor. Talita Kumi, levántate niña, adora al que vive, al que en sus brazos te acogió, entre voces angelicales y suspiros de admiración. Por el Rey que viene es el Príncipe de paz, quien ha llenado nuestras almas de esperanza y de verdad. Talita Kumi, levántate niña, así te dijo el Salvador, en mi casa he preparado para ti una mansión. No has perdido nada, hija de mi amor, ahora estás presente ante el dueño de tu corazón. Qué lindo material, pastor. Es lindo material. Son varios poemas que usted escribió tras esta experiencia que vivió tan difícil con su hija y como familia que claro, que nos puede ayudar el día de hoy. Así que bueno, yo le agradezco por todo, por introducirnos en cómo poder superar estas pérdidas del proceso que estemos pasando. Muchas veces enfrentamos pérdidas. Le agradezco por ayudarnos a entender lo que estamos viviendo. Yo muy agradecido de ti, Marlene, de toda la producción nuevamente, y deseo de todo corazón que nuestras iglesias tengan más consuelo al abrirnos a esta posibilidad de entender el dolor, tanto teológicamente, pero también acompañando a quienes sufren. Así es. Así que muchas gracias, pastor. Y bueno, a cada uno de ustedes les agradecemos la sintonía en el capítulo de hoy y les dejamos invitado para mañana a un nuevo capítulo de Unidos, un pueblo que conquista. Así que les esperamos mañana. Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas. Únete a una gran conversación. Unidos, pensado para todo el pueblo evangélico chileno. De lunes a viernes, de 16 a 16:30 horas por redes sociales y Corporación TV.